Pero ya se les faltará. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo, en directo desde Mariscos Millaco, aquí en Nosotros Podcast. Es sábado, ¿qué sábado es, Robert? Sábado 3 de febrero. El primer sábado del febrero. mes. Por fin se acabaron los 90 días de enero. Los 90 días de enero, o lo que decía el Buki, sí, leyeron lo que dijo el Buki en su X, de que aquellos que decían que tenían mucho tiempo era porque no tenían como mucho que hacer. Sí, escuché eso del Buki, que tiene razón, ¿verdad? Tiene razón, está aquí compartiendo el video, ya saben, denle me gusta, denle compartir para que más gente nos vaya viendo. Y enfrentamos a nuestro invitado, Jorge Muñoz, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias. Jorge Muñoz, licenciado en Hotelería y Turismo por el Poli, de la Ciudad de México. Estuvo experimentando los sabores parisinos durante 2 años, probando y paladeando cosas de pan. Ahorita van a saber por qué estoy mencionando tanto pan. Y luego regresa a Ciudad de México, unos 10 años aproximadamente, organizando congresos, organizando cosas muy divertidas que nos gustan a todos y sobre todo viajando. Pero luego le llega la campanita, que ahorita ya nos va a platicar mucho más a detalle, y dice, esto no es lo mío, me vengo a Durango y pongo mi panadería. Esa panadería se llama El Santo Pan, que seguramente todos la hemos visto, todos hemos probado algunos de los panes que hay, que es muy ricos. Ahorita, ¿cuántas tienes, Jorge? ¿Cuántos sucursales tienes? Tenemos 4 sucursales, 4 puntos de venta aquí en la ciudad de Durango y un centro de producción. Eso no me sabía. Tenemos ya un centro de producción, trabajamos a puerta cerrada y de ahí se distribuyen las 4 tiendas. Oye, eso está súper padre. O sea, ya antes, me imagino que sí empezaste produciendo en la primera. Sí, en la primera tienda producía y vendíamos, que eso era muy padre, era una dinámica era nueva porque éramos a puertas abiertas. Entonces la gente veía todo el procedimiento del pan, los olores, y luego pues la gente hasta se metía, y ahí era cuando nos preocupábamos porque la gente luego quería meter mano. Y bueno, fuimos ahí restringiendo un poco la entrada. Había una señora que se comía la masa cruda, entonces de repente te descuidabas y le daba un zarpazo y, señora, es que me encanta la masa cruda. Digo, sí, pero pídala, ¿no? Pero sí, así empezamos, en una tienda ahí por las Torres, ahí producíamos y vendíamos. Muy padre esto. Entonces ya después fuimos creciendo, nos iba quedando pequeño el espacio, la renta iba subiendo como la espuma, entonces decidimos mejor cambiar y mejor diversificar y cubrir más puntos de la ciudad. Es correcto. Dale completamente. Me voy a regresar tantito al inicio de la historia. No, nada más fue un preámbulo. Sí, técnicamente. Pero bueno, les platicaremos a los que nos ven en otras partes del país o hasta del mundo, de Latinoamérica. El Santo Pan es una panadería reconocida aquí localmente, sí, es local todavía. Sí, todavía es local. Y mucha gente que llega, bueno, por la conectividad que tenemos de Durango hacia Estados Unidos, pues mucha gente ha empezado a darla a conocer en otras partes gracias a, ¿cómo le decimos? Se fue a los paisanos. A los paisanos, sí. Estaba yendo la palabra. Pero uno dice, ¿cómo surge de manera general, ahora nos oímos de los años, esta idea? Digo, porque hay panaderías, ¿verdad? Y no de mérito. No. Hay muchas, y de mucho tiempo. De mucho tiempo, claro. Muy tradicionales, digámoslo así. Y la mayoría de españoles, ¿no? Españoles aquí en Durango tenemos muchas, o tenemos todavía algunas panaderías de españoles muy buenas. De hecho, tenía un vecino de aquella panadería, la del Valle, que estaba ahí por 5 de febrero y Laureano. Sí. Claro, nuestro vecino, entonces pues, siempre hubo referencia del pan aquí en Durango. Y bueno, ¿cómo inicia? Mira, yo me voy a estudiar en la Ciudad de México turismo, y yo quería, más que estudiar turismo, yo quería estudiar gastronomía. Pero aquel entonces, estamos hablando del 96, no había ninguna escuela de licenciatura, por lo menos en el norte del país. Había una en Guadalajara y 2 en la Ciudad de México. Exclusivas de gastronomía, licenciatura en gastronomía. Entonces, la idea original era irme a Guadalajara con mi hermano que estaba viviendo en ese entonces en Guadalajara, pero nos fuimos a la boda, a los 50 años, bodas de oro de mis abuelos,
paternos, que son de Durango, pero ellos todos hicieron en la Ciudad de México, allá nacieron mis papás, mi tío, todo. Nos vamos un verano a la boda y me encanta la Ciudad de México. Yo había ido de niño, pero pues como niño tenías... No veo uno mucho. Era Chapultepec, era Reina Aventura y los primos. Cajeterías y ya vamos. Y ya, cuando de repente ves todo este esquema de ciudad, le digo a mi hermano, oye, ¿qué crees? Me voy a quedar aquí en la Ciudad de México 6 meses. Yo quería estudiar computación, porque era cuando apenas las computadoras, y que era difícil tener una computadora en casa, pero ya en los trabajos te pedía que supieras Office, Windows y algo de ahí. Entonces, gracias a una tía, mi tía Caro, me quedo 6 meses en la Ciudad de México, y estando ahí me dice mi abuelo, oye, ¿tú quieres estudiar gastronomía? Él era maestro decano del Politécnico. Y digo, sí, dice, es que el Politécnico tiene una escuela. No, el Politécnico. Porque no. Sí, no, dije, el Poli, no creo, bueno, sí tiene una. Y yo así, bueno, vente, vamos a verla. Entonces vamos, y efectivamente era la Escuela Superior de Turismo. Fue la primera escuela superior o una universidad de turismo en toda Latinoamérica. Y la tenía el Politécnico. Estaba fuera de todos los campos del Politécnico. Ese dato no me lo tengo. No, pues yo decía, ¿qué onda, no? Y es de las más antiguas, ahorita creo que tiene más de 30 años. O sea, es de las más nuevas del Politécnico, después de homeopatía, que también tiene homeopatía el Poli. A ver, estoy conociendo más del Politécnico ahorita. Cuando veo el currículum, o sea, la currícula, me quedé impactado y enamorado. Había hotelería, operación de restaurantes, bares, gastronomía, agencias de viajes, cruceros. Dije, esto es lo que quiero estudiar. Entonces, con la pena le digo a mi hermano Jesús, oye, ya no voy a ir a Guadalajara. En Guadalajara me quedo. Voy a dar aquí, aparte que es pública, tú sabes los costos de mantenimiento, es decir, de manutención fuera de tu ciudad, pues es caro. Entonces, dije, bueno, pues al Poli. Entré al Poli, la verdad es que fascinado, una escuela increíble, y ahí estuve haciendo prácticas en varios hoteles en el área de banquetes, trabajé en restaurante japonés, y una tía que vivía en París en aquel entonces me invita que terminando la carrera me vaya para allá, y la idea de irme para allá era para seguir perfeccionándome en el tema de gastronomía. Sí, pues en París, ¿no? O sea, se supone que sí, que era la cuna, no era la gastronomía europea. La gastronomía europea, exactamente. Y resulta que conozco las panaderías y me enamoro del pan. Dije esto, o sea, teníamos en la Ciudad de México el Globo, que es una referencia muy buena, pero cuando vi las panaderías en París dije, no, esto es lo que quiero hacer. O sea, yo quiero ser panadero, quiero tener una panadería. Entonces, me quedé 2 años allá, estuve trabajando como niñero, viví con una familia francesa 1 año, trabajé también en el Consejo de Promoción Turística de México, en el Consulado de París, ahí en el Consulado de México en París, y decido regresar porque yo yo egreso de la escuela y me voy. Y de repente ya veía amigos que estaban trabajando en Cancún, en Acapulco, Ciudad de México. Trabajar, ¿no? O sea, y la verdad es que estaba muy padre. Yo allá, pues, estaba mi hermano Jesús, estaban unos primos. Y yo decía, pues, ¿qué estoy haciendo? No, digo, estoy viajando, conociendo, pero ya veo a mis amigos trabajando, produciendo. Ya, sí. ¿verdad? Y yo me sentía como que, me sentía mal. Entonces, después de 2 años, decido regresar, porque se empezaron también a regresar ya primos y mi hermano, mi tía, un rato. Entonces dije, bueno, pues regresamos. Y me invitaron a la Ciudad de México a trabajar. Y durante 10 años organizamos congresos y convenciones, pero yo siempre tuve la idea de la panadería. Tomé unos cursos, trabajé en una panadería, pero yo quería estudiar para panadero, allá en Francia. Porque en Francia, perdón, tengo entendido que hay como que curso de panadero y curso de pastelero, Fíjate que sí, yo no sabía, pero vas... Era un poco lo acabo de descubrir. Vas por niveles. ¿No? Primero eres panadero, a ver si no me equivoco en el orden. Primero eres panadero, luego eres pastelero, y luego eres chocolatero, y luego eres dulcero, y al último creo que heladero. O sea, puedes ir evolucionando hasta ser un maestro heladero. Ya eres de primera es el top. Super todo, o sea, sí. Pero son oficios que se inician
aquí el equivalente en la secundaria, mediados de la secundaria, son 4 años de formación y luego ya vienen las especialidades. Entonces, cuando yo digo, oiga, yo quiero ser panadero, tenía visa de estudiante. Ajá. Dice, oye, pero tú tienes licenciatura, sí, tienes una universidad. ¿Cómo quieres ser panadero? Sí, porque la estructura de ellos es... Sí, claro, prepa, es un oficio o haces una licenciatura o una ingeniería, ¿no? Sí, no importa, pero es que eres entonces ya tenía 25 años, ya estás viejo, sí, o sea, ya estás más viejo para empezar. Ya estás viejo, y luego ya tienes licenciatura, ¿cómo te quieres regresar? Entonces, era difícil yo poder ingresar y si no tenía que tomar cursos particulares, ¿no? Entonces, una mamá de uno de los niños amigo de los niños que yo cuidaba, me recomendó con un amigo panadero y entonces yo me iba con él a trabajar, pero yo llegaba por muy temprano que quisiera llegar, porque no estaba en París, estaba en las afueras, llegaba a las 7 de la mañana y ellos empezaban desde las 4, entonces pues ya llegaba ya un poco avanzado, ya nada más era para términos, pero yo quedé enamorado, ¿no? Entonces tomé cursos, mucha bibliografía me traje y al final, estando ya en la Ciudad de México, por un tema de salud de mi papá, decido regresarme ya a Durango a emprender. Pero durante estos 10 años estuve buscando, dije, bueno, si bien sí estudié un poco, me capacité en París, pero no de manera profesional, sino muy amateur. Como practicante. Así es, entonces... Muy amateur, pero más o menos. Había cursos de panadería, pero panadería tradicional, unos cursos en Argentina, hasta que después encontré a un chef de Austria viviendo en México y él fue el que con él me pegué y él me capacitó, me enseñó todo, incluso me vendió equipo para que yo armara mi panadería. Qué chido. Y decido hace 10 años, 2 de noviembre del 2013, inauguramos Santo Pan aquí en la ciudad de Durango. Con una propuesta diferente. Muy una diferente. Propuesta totalmente diferente, nueva para Durango, incluso para el norte, yo creo que de México era nuevo, era todo esto. En México ya empezaban a surgir este tipo de panaderías, ya tenían algunos años, pero era apenas como que el boom se sonaba mucho masa madre, fermentación prolongada, croissant, todo este rollo. De cuestiones de antes era pan. Antes era pan, ¿no? Entonces, pues fue esa la idea, regresar a Durango a emprender esta panadería. No, pero pues qué chido, ¿no? Al final de cuentas, cómo te va llevando, a lo mejor ya lo traías desde siempre, y cómo a lo mejor desviaste un poco el camino, decirlo así, pero te ayudó, me imagino, por la cuestión de logística y todo, para todo lo que te enfrentaste. Sí, la verdad que sí. Después, ¿no? O sea, es correcto, mira, yo siempre les he dicho que para emprender tienes que estudiar, es una carrera, porque me han invitado a dar pláticas de emprendedurismo en las secundarias, en las prepas. Ajá. Yo les digo, ustedes tienen que terminar una carrera, ¿de qué? De lo que sea, pero termínenla. Porque la escuela te da tablas, la escuela te da formación intelectual. Muchos nos quejamos de las matemáticas. ¿Para qué nos sirven? Pues sirven para resolver problemas, ¿no? Sí. No problemas de las ecuaciones y derivadas, pero problemas de la vida diaria. Para encontrar un sentido lógico. Así es. Sí, simplemente el tema de que yo quiero ser panadero, voy a abrir una panadería. ¿Qué tengo que tener primero? ¿El equipo o el lugar? Y luego, ya que lo tenga, la instalación. ¿Y a quién tengo que contratar? ¿Y cómo le voy a hacer? Y eso no estás hablando de los pasos, pero los recursos. Así es. Sí, las instalaciones, no sé, todo lo que conlleva. El poder hacer, digamos, una hogaza de pan. Es correcto. Y ese razonamiento que, como tú dices, la escuela, la educación nos da las tablas para poder ir resolviendo problemas. De todo lo que mira, yo sé que hay mucha gente con mucha suerte, gente que no tiene estudios y es un empresario exitoso. Yo creo que son cuartos de libro, o sea, son alguien que muy destacado. Pero mi sugerencia siempre era estudien, trabajen, por lo menos en el área que ustedes están más o menos tirándole, para que sepan cómo está el mercado, cómo son los trancazos el día a día. Y que trabajen, porque por lo menos ellos son trabajadores y no llevan una responsabilidad económica, financiera, y pues, al final ellos hacen su chamba, ¿no? Entonces siempre recomiendo eso.
me sirvió muchísimo la empresa, incluso en problemas que de repente tenía en la panadería. Decía, un tip que me daba mi hermano siempre, Jesús, decía, piensa cómo le haría tal persona para resolver este problema, ¿no? Entonces yo me basaba en mi ex jefe, Alberto. O sea, ¿qué hubiera hecho Alberto si de repente hubiera pasado esto y esto en la panadería? Entonces empiezas a una retrospectiva. Más o menos, ¿no? A pensar. Entonces, la verdad es que sí, me sirvió muchísimo el haber trabajado. Yo era feliz, la verdad, en la empresa porque viajábamos mucho, eran muchos retos y pues era algo satisfactorio. Una parte de algo que había estudiado en la carrera de turismo, pero siempre estaba la espinita de la panadería. Entonces, llego con esta propuesta nueva, diferente, y al principio la gente, creo que tuvimos muy buena aceptación desde un principio, pero sí fuimos, yo creo que punta de lanza. Hoy en día, afortunadamente, hay muchas panaderías que se dedican a algo igual o similar a esto, pero yo decía, es que la gente tiene que aprender a reconocer un buen pan, ¿no? Sí, al final es un tipo de educación de la gente. Así es. Y el tema no es que antes no se hiciera buen pan, sino no. En México se hacía muy buen pan, pero se empezó a dejar de hacer con la industrialización del área, ¿no? Sí, por los grandes, no voy a nombrar tiendas. Por las grandes tiendas conglomerados comerciales. Pero si tú compras un bolillo, una telera, que es el pan blanco, pan de agua, donde nos estén escuchando, si tú lo compras en una tienda de autoservicio, al día siguiente es una piedra. Si lo compras en una panadería, te dura 2-3 días todavía suavecito, posible. No tienes que sopear para que se pueda morder. Sí. Entonces, no era que estuviéramos inventando el hilo negro, nada más regresamos, como nos dice nuestro eslogan, ¿no? Así es, a los procedimientos. Nuestro eslogan es de regreso a lo natural. Prácticamente fue eso. Regresar a lo que se hacía antes. Sí. A lo que hacían los abuelos, a lo que se hacía Así es. Anteriormente. Porque es que mucho tiene que ver eso de regresar, de que, bueno, ya se pudo hacer accesible a cierto punto, pero también lo que hablábamos previamente, de que las generaciones van avanzando tanto que se están perdiendo las recetas. Sí. Entonces, hasta la costumbre simplemente de ir a la panadería de la colonia. Sí, caray. Sí. De hecho, un dato curioso, cuando yo iba a abrir Santo Pan, me acerco a la Cámara de la Industria de la Panificación, la Canaimpa, con el presidente y le digo, oiga, tengo la intención de abrir una panadería, ¿qué me recomienda? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Dice, pero ¿por qué vas a abrir panaderías si todas están cerrando? Todas estamos cerrando porque se ha ido perdiendo precisamente ese gusto de ir a comprar el pan del día, digamos. Bueno, las tortillerías, a mí todavía era de ir a la tortillería, hacer fila, hacer servilleta, ir a la frutería, ir a la carnicería, la panadería, obviamente. Entonces, hoy en día, pues claro, nos han acercado todo a las tiendas de conveniencia o a las misceláneas, donde ya hay todo en una tiendita. Sí. Hay pan, hay tortillas, calientitas incluso, carne, verdura, frutas, queso, todo. Entonces, nos han ido desapareciendo. Entonces me decía, ¿pero por qué vas a abrir? Oye, yo había renunciado ya a mi chamba y todo. Ya con mudanza acá, y dice, ¿cómo que por qué voy a abrir? Pues es que, mire, nos estamos cerrando. Porque claro, estas tiendas grandes comerciales se acapararon todo el mercado, ¿no? Finalmente se llaman supermercados, un mercado gigante, y la gente por comodidad, pues, ya no adquieres todo en un jalón, adquieres todo, ¿no? Y vamos. Entonces, pues me preocupé, dije, ¿cómo que están cerrando? Y yo apenas... Y yo voy a abrir, no voy a abrir, pagar el depósito de local. Sí, entonces, pues sí es eso, yo creo que se ha ido perdiendo, ha ido perdiéndose esa costumbre de pasar las recetas. Y bueno, pues nosotros llegamos con esta propuesta y era regresar a hacer el pan. Hacemos un pan que tiene nata con azúcar. Y había un señor ya mayor que iba y siempre compraba eso. Decía, es que este pan me recuerda a mi abuelita. O sea, el señor ya grande le recordaba a su abuelita. Él no podía comer pan, pero se escapaba por ese panecito. Decía, es que me recuerda a mi abuelita. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues como se hacía antes, o sea, no inventamos el hilo negro, era como se hacía antes las cosas.
amasarlo con tiempo. No, es en parte, Así por es. ejemplo, yo doy No clases. aventar toda la máquina. Sí, O sea, Yo no doy aventar toda clases la máquina. de desarrollo de negocios y le digo a mis alumnos, dije, es que realmente ya todo está inventado, es una evolución Sí, y poder llegar a un mercado nuevamente, solamente hay que reinventarlo y hacerlo nuevamente llamativo hasta cierto punto para que la gente lo vuelva a identificar. Porque para nosotros saber que uno lleva las tortillas normalmente es algo que traemos ahí y que no nos haría anormal ir a la tortillería un día. así es. Pero un joven de ahorita mándale las tortillas y no saben ni cómo pedirlas. y a lo Ándale, mejor no sé Es verídico, Sí, los sí, niños sí. no saben ni cómo pedirlas, cómo y qué me van a dar y por qué, o sea, es algo muy, Ándale. es algo muy de nuestros tiempos, quizás, Sí, ¿no? O sea, sí, ándale. se ha muy bien. perdido toda esa cuestión, como dices tú, toda la cuestión tradicional, netamente se ha ido perdiendo, y se hace muy chido eso que mencionas, que rescataste, al final de cuentas la tradicionalidad, no sé si sabes esa palabra, la cuestión tradicional, pero sirvió mucho para que la gente como que volviera a voltear a eso. Así es. Y también el recordar los sabores, Sí, como por sea, eso. el efecto ratatouille. El efecto claro, que claro, dice, claro. ¿no? O sea, el recordar a no comer cosas industrializadas, que te las dan ya empaquetadas, listas y nomás y te las comes, no batallas. Pero a lo mejor Sí. se perdió eso de disfrutar, de sentarte y de paladear, así, y volviendo a Ratatouille, Sí. ¿no? De disfrutar los sabores y sentirlos en la boca y demás, ¿no? O sea, Ándale, ahorita que mencionas eso, precisamente la industrialización, recuerdo una ocasión que mi hermano venía de vacaciones de Guadalajara, era domingo, íbamos a desayunar y luego, ay, ¿sabes qué? Pero no hay tortillas. Vienes que vaya a comprar pan o algo aquí a la tienda, pan ya empacado de caja. No, pues compra tortillas ahí en la tienda, y las tortillas, sí, ya te las venden en bolsita y empaquetadas. Dije, no hay. Sí, te lo juro que sí hay. Fui y no había, pero a los 2 meses llegaron las famosas milpa real, que eran tortillas en bolsita, y entonces decías, ¿qué es esto? O sea, esto, sí. ¿qué era esto? ¿No? Y al final, pues, ya se conseguía, ¿no? Pero a mí se me hacía, no, o sea, las tortillas es en la tortillería, en una tienda y en bolsita así como de marca, pues, ¿no? Y sí es eso, yo creo que se ha perdido. Afortunadamente, tenemos en Durango un boom gastronómico muy fuerte en todos los sentidos. Sí. Hemos evolucionado, como dices tú, es una evolución de la gastronomía de todos los sentidos, ¿no? De postres, pan, carne, pizzas, pastas, restaurantes de especialidad. Yo creo que Durango se encuentra en un nivel de gastronomía bueno, que antes eran los únicos restaurantes, los 2, 3 que había y ya. Los que siguen, quizás, ¿no? O sea, los que siguen, los ¿no? que siguen los Pero ahorita tradicionales. ya encuentras restaurantes italianos, restaurantes japoneses, chinos, árabes, entonces, y cosas nuevas, ¿no? Propuestas nuevas que han ido en esta evolución, pero de repente te das cuenta que esos sabores que a veces nos dan en estas propuestas gastronómicas, pues son como antes, ¿no? Pero te lo venden como gourmet, sí, artesanal, tradicional. Sí, ya cuando tiene el eslogan es tradicional, no es artesanal, ya se te sube el precio. Se te sube, ¿no? Entonces, queda lo tradicional, como bien mencionas, ¿no? Así es, así era antes. Lo que pasa es que ya nos da flojerita hacer el pan, ¿no? O sea, hay panes, por ejemplo, nuestro pan dulce, desde que hacemos la masa hasta que lo horneamos, pasan 36 horas. Dices, tú como 36 horas y el de la esquina hace pan y lo hace en 2 horas. Pues sí, pero prueba uno y otro y la diferencia es abismal, ¿no? Sí. Y no tanto a veces por los ingredientes, pero como tú decías, el tiempo, ¿no? El tiempo que conlleva la preparación, la fermentación. Y hasta darle bonita la masa. Es que haz de cuenta que es como picar agua para chocolate preparando el mole, o sea, lleva un ritual hacer un pan. Un pan, así es. Y entonces, pues bueno, hemos estado aquí en el mercado ya 10 años, cumplimos 10 años, y después en esta inquietud, decidimos abrir una chocolatería. Muy rico los churros y churrería. De chocolate de agua. ¿No? Muy Entonces, muy bueno. Que fue eso también, yo traía la idea de los churros de la Ciudad de México y el chocolate de Oaxaca. Tuve oportunidad de viajar varias veces a Oaxaca y hay una chocolatería muy famosa ahí. Yo decía, es que quiero este chocolate y quiero estos churros, unirlos, ¿no? Y muy al principio, cuando me decido, ahí sí con mi actual esposa, abrir la churrería,
La idea original eran los churros y el chocolate era como segundo término. El acompañante. El acompañamiento. Y la idea es que íbamos a ofrecer chocolate de marca comercial, ¿no? El de la abuelita, así literal. Pero de repente me puse a pensar y dije, no puedo yo, si traigo una propuesta de pan artesanal, con recetas tradicionales, cumpliendo con una metodología, como deben ser, porque voy a meter un chocolate Comercial, digámoslo así. Creo que iría en contra de lo que yo estoy peleando y luchando. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar cacao. Yo había tenido oportunidad de ir en Tabasco a una hacienda cacaotera, pero ellos hacían recorridos en todos sus campos de cultivo y cómo procesaban el cacao, cómo lo fermentaban. Era más turístico que producto. Era más turístico que venta. Yo le decía, no me vende el chocolate, no, usted tráigame gente para que... Para el tour. Para el tour. Usted tráigame gente para el tour. Y entonces, pues por Tabasco, que es el primer productor de cacao, pues no pude entrar. Y descubro Chiapas, la Academia Mexicana del Cacao. Entonces les escribo, me pongo en contacto y le digo, es que quiero poner una chocolatería en Durango. Me dijo, excelente, tú, somos la academia, te puedes inscribir, nosotros te mandamos todo el material para que lo estudies desde la época prehispánica hasta actualmente en nuestros días, cómo se ha evolucionado el chocolate, dónde hay cacao, que hay cacao en África, en Brasil, cacao acá en todo lo que es parte de Centroamérica, hay cacao y obviamente México. Y entonces fue echarme libros, reportajes, videos, porque también hay un tema con el cacao en África que está como un poco estigmatizado porque hay una explotación infantil en los cultivos de cacao y estas grandes empresas chocolateras que lo compran por centavos. Sí, y, un documental. entonces, bueno, y hay otras empresas chocolateras que rescatan a todos los niños y son amigables. Sí, y todo esto, ¿no? Entonces, fue muy padre. Me fui una semana a San Cristóbal de las Casas y ahí estuvimos en la academia viendo todo el procedimiento. Finalmente ellos trabajan con 15 familias chapatecas, productoras de cacao, y nos dan una variedad de mezclas de cacao en varios porcentajes y varios sabores naturales. Y digo naturales porque en una ocasión estábamos vendiendo un cacao con avellana. Ajá. Y luego se levanta el señor y me lo regresa y me dice, es que esto no sabe avellana. Y yo, pero tiene avellanas. Y yo, no es cierto, esto no tiene avellana. Entonces agarro el recipiente o el bote donde teníamos el cacao y digo, mire. Y estaba la avellana en trozos, ¿no? Y yo, ¿cómo no vas a ver? Y entonces se le queda viendo al bote y de repente se hace para atrás y dice, discúlpeme, no, perdón, no. Pensaba que era avellana de jarabe, De Nutella, de Nutella, o hay ¿no? Y también hay jarabes en todas las cafeterías del capuchino, que tienes toda la gama de sabores, ¿no? Menta, rompope, avellana, amaretto, almendra. Pensaba que era una esencia. Le dije, es que aquí está la avellana, y luego se quedó y dijo, pues así es cierto, o sea, esta es la avellana natural, ¿no? Y tenemos unos con jengibre, con nuez, con chile, de Simojovel, allá en Chiapas. Es muy rico. Y la gente se quedó así como que, el señor como hasta penado, porque pensaba que iba a ser de jarabe y no lo sabía dulce y así empalagoso. Empalagoso como jarabe de Y avellana. es que tiene avellana y de veras, perdón, se va a sentar, ¿no? Pero también era una propuesta nueva el cacao, ¿no? Aquí en Durango, o sea... Yo me acuerdo que regresé fascinado de allá a probar el chocolate en agua, 100%, o sea, sin azúcar. Y le digo a mi papá, mira, prueba el chocolate. ¿Qué es esto? Lo prueba y dice, ay, le falta azúcar. Sí, Le falta azúcar. es que es el chocolate. Y fíjate, yo estando allá, este chavo de la academia, Rogelio, tiene una chocolatería. Y entonces la gente llegaba, gente chiapaneca, que me daba un cacao 100% en agua. Le daba la taza, se la tomaba, se iba. O sea, es como ir a pedir una jamaica, una agüita de limón o un café negro. ¿Se lo tomaban? Sí, se lo tomaban. Y tú decías, pues claro, nos falta esa esa cultura, digamos, de los sabores del cacao. Los sabores del cacao. Y el tema es que muchos hemos dicho siempre, ¿por qué en México no hay buen chocolate? ¿Por qué Suiza, Bélgica, Francia tienen un excelente chocolate y México nunca tuvo? Lo que pasa es que sí lo tuvo. Y no sé si a ustedes les pasó que de repente
el chocolate era muy bueno y de repente probaban chocolate, el que fuera, y ya les sabía raro, sí, como medio mantecoso mantecosón, el paladar. el paladar. Lo que pasa es que hubo una crisis en México de cacao. Con los pozos petroleros, mucha maquinaria venía de Venezuela, mucha maquinaria de pesada. Y venía un hongo que se llama molinilla y contaminó todos los campos de cultivo de cacao. Entonces, eliminar ese hongo tardó muchos años. Entonces, México se queda sin el primer productor de cacao y entonces el poquito cacao que había, pues había que hacerlo rendir. Entonces le mezclaban lecitinas de soya, mantecas vegetales, aceites para hacerlo rendir, seguir con la producción, pero ya es cuando detectabas esos el sabor y ya te ibas a otro chocolate diferente. Entonces llegan los chocolates importados y es una maravilla estas cochinadas que hacemos aquí, pero fue precisamente por una crisis que hubo, ¿no? Ahorita hoy en día ya se ha recuperado la producción en México. Creo que este año va a haber problemitas por la sequía que hubo a nivel nacional, pero bueno. Son cosas que no están exentas. Así es. Entonces, no se está exento de todo esto. Pues llegamos con esta propuesta también, diferente. Es muy rico, está ahí en Las Moreras. En Las Moreras, ahí entre Hidalgo y Zaragoza, está esta chocolatería. Y nos decía el cronista de la ciudad de aquí de Durango que era pues, la única chocolatería actualmente en Durango, ¿no? Antes tuvimos Schroeder's mucho tiempo, sí. Que si bien eran chocolates de bombones, pues también era una chocolatería, y en otros lados llegaron a vender también chocolatito, pero bueno, seguimos vigentes, seguimos con esta propuesta de cacao Chiapas y con los churros. Así es. ¿Cómo va llevando la vida? Y por eso a veces digo yo, si quieres hacer reír a Dios, platícale tus planes. Sí, total y completamente. Porque también el desarrollar una empresa lleva sus retos. Uno trae la idea y la pasión y vas resolviendo situaciones, no resolviendo problemas, resolviendo situaciones. Así es. Y sacando adelante todo. Pero realmente yo a veces, tú, como también lo dijiste ahorita, que das pláticas a los jóvenes de motivación, yo siento que parte de la educación, digamos, no básica o profesional, hablando de prepa o licenciaturas, faltan carreras de emprendedurismo. Sí, totalmente. De que le ayuden al estudiante a no tener miedo a enfrentarse a situaciones. Así es. Sí, porque simplemente tú ya traías un trabajo, decidiste renunciar, decidiste aventarte una historia y no estabas preparado para ello. Tú decías... No. Voy a llegar, me instalo y pongo, ¡oh, voilà! Todo lo que hay que hacer. Eso, ¿qué tan difícil? Ya nos explicaste además de aceptar la pradería Durango, pero ya operativamente, digamos, ¿qué tan difícil fue el proceso hablando un poco mucho de establecimiento? El establecimiento. Claro, mira, ¿qué será? Del 1 al 10 yo creo que un 6, difícil. Sí fue algo complicado, primero buscar el local. Ya había adelantado yo tuve 10 años prácticamente para preparar, idear. Todo, ¿no? Es como decíamos, yo mezclé los ingredientes y lo dejé fermentar 10 años, hasta que decidí formarlo y meterlo al horno. Entonces me tardé casi prácticamente 10 años armando la idea y poco a poquito fui adquiriendo equipo. Pero yo creo que lo más difícil era dónde me voy a poner, ¿no? O sea, dónde me voy a ubicar. Y visité muchos, yo tenía una guía de qué características debería tener el local. Es decir, algo tan sencillo como que tuviera un flujo de autos de por lo menos 100 coches por hora, 50 transeúntes por hora, o sea, como estadísticas de que, bueno, y que yo estuviera cercano a negocios afines, cerca de donde venden quesos o donde venden vinos, cafeterías o algo que yo estuviera fino. Total que estuve buscando y sí había unos lugares espectaculares, pero no tenían estacionamiento o la renta carísima, todo. Total que agarré un local que cuando lo vi me encantó la fachada, entré y en mi mente ya tenía distribuido dónde iba a ir la amasadora, el horno, todo lo distribuí, pero estaba en una calle que nadie conocía
Por el nombre. Por el nombre, pero todo el mundo bueno, la el nombre es conoce. famoso aquí localmente, pero no lo ubicas. Ah, sí, ándale, sí, No sí, lo sí, ubicas, no lo ¿no? ubicas. Y luego decías, entre 20 y Negrete. Todo el mundo decía, pero no hay nada, entre 20 y No hay Negrete. nada. Sí, desde allá, desde el banco hasta teléfonos. Ah, ya, pues, pero la gente no ubicaba, era Y una... luego, lugar para estacionarse ahí no. No, No era bueno, no hay. no era bueno. Y luego parte es de doble sentido, ¿no? Entonces, yo desde acá, y enfrente había una clínica de urgencias cardiovasculares Sí. O sea, que siempre tenía. Y luego a 2 cuadras el tecnológico y a 1 cuadra el sindicato de maestros. Entonces, siempre está congestionado. era un lugar complicado, pero yo cuando lo vi dije, aquí va a ser. Y todavía me acuerdo que pasaron unos días y mi mamá, ¿qué pasó con el local? Que si me gusta, está bien. Entonces, ¿qué esperas para apartarlo? Y yo, ay, señor, sí lo quiero. O sea, porque yo todavía lo dudaba, ¿no? O sea, sí, no, sí, sí, no, que, no, es sí. que es aventarte y hacer toda la instalación de gas, agua, muebles, dividir luz. Entonces, ya si decías ese era ese, ¿no? Sí. Entonces, nos fue muy bien, afortunadamente nos fue bien, de ser un lugar poco conocido, nos fue bien. Entonces, lo difícil era primero escoger el lugar. Los trámites, la verdad es que el municipio creo que tiene un sistema de apertura rápido, de hecho así se llama, donde llevando los papeles que son contrato de arrendamiento, si eres dueño del local, pues, título de propiedad, identificaciones, y una descripción breve de tu negocio, ya con eso pagas la inscripción y desde ahí ya puedes empezar a operar. Y bueno, con el tiempo viene protección civil, salud pública, exámenes médicos, todo este rollo, ¿no? Que a veces no te informan al 100%. Y tienes que estar preguntando, te topas por la mala con ellos. O te llegan los inspectores Eso, te topa con la y mala. tiene el certificado de esto, no. Multa o lo invito a que lo haga. Entonces, pues vas aprendiendo a la mala, como bien dices, ¿no? Pero creo que es fácil. Durango, pues un mercado difícil, somos muy localistas. De repente llegan franquicias y como que les hacemos, se ponen de moda y de repente ya no están de moda. Aparte, pues Durango, su economía depende del 80% del gobierno, que eso fue algo que no pegó tanto durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que el 80% estaba cubierto por el gobierno. Pero claro, a los emprendedores pues sí nos pegó bastantito, ¿no? Entonces, nos pegó bastantito. Pero, pues bueno, creo que algo que me decía un amigo que era administrador de unas cafeterías, decía, es que a veces el problema de Durango es que decimos que es muy barato. No, es que Durango es muy barato todo, la vida es muy barata y todo. Y no, y eso a veces nos hacía que como es barato, entonces tiene que ser malito. Y entonces pago poco, porque pues es barato, ¿no? Porque es barato, ¿no? Pues sí, no necesitas ganar mucho tú como trabajador, porque pues es barato, pero tampoco te voy a dar un producto de mucha calidad, porque pues lo que quieres es que sea barato, ¿no? Entonces, eso fue algo con lo que yo me topé, que de repente mi producto, me acuerdo de ese entonces, una pieza de pan dulce valía 3 veces lo que valía una pieza de pan tradicional, ¿no? Entonces decían, ¿por qué tan cara? Y le decían, no es que esté cara, está costosa, cuesta, los ingredientes cuestan. Y ya que lo probaban, decía, bueno, sí te lo pago. Sí te lo pago, ¿no? Me acuerdo una anécdota de una señora que venía desde la SEP en camión al CENTE, a algo, y una vez esperando ahí se metió, dijo, no, está muy caro, yo ahorita voy para allá a mi casa en camión, pero deme uno. Pues iba 3 veces a la semana, desde la casa, de allá por la SEP, hasta allá en camión. Es atravesar toda la ciudad. Literalmente. Por 2 piezas de pan y se regresaba. Decías, bueno, o sea, hasta algo estoy haciendo bien, ¿no? Que la gente lo está reconociendo. Y bueno, pues es eso. Yo siempre dije, no hay que perder la calidad, no hay que perder nuestra meta de cuál es. Siempre productos de calidad, costosos, pues sí. Pero sí hay un mercado que lo paga. Hay un mercado, sí. Y eso es algo muy, muy cierto y que todos lo traemos presente inconscientemente. De ¿por qué pagar algo caro? Sí.
pero ya cuando lo pruebas, dices, sí lo pago, sí lo vuelvo a pagar. Ándale, pero de entrada, no, está caro. Está muy caro, porque voy a pagar si esto está más barato. Pero sí, pero es una cultura muy interesante, como mencionas, ¿no? Ándale, mira, tenía unos amigos que tenían una panadería tradicional. Los papás de la esposa tenían una panadería tradicional. Ajá. Y decía, es que nosotros vendemos por día 1000 piezas de pan. ¿Tú cuántas vendes? No, pues yo vendo 200, 300. Es que está carísimo tu pan. Y digo, es que mira, tu pan es un pan que se puede consumir diario. Uh-huh. Independientemente del costo, por la forma de estar elaborado. Y los panes que hacemos nosotros, me decía a mí el Cristian, el chef de Austria, es que estos son panes de fiesta, tampoco es que puedas comerte un pan diario como pan tradicional, porque es panes de mucha mantequilla, muchas huevo, cosas, mucho chocolate, entonces tampoco puedes comerte esto diario, son panes de fiesta. Ajá. Entonces yo medio me frustraba, decía, puta, ellos venden 1000 y yo vendo 300, pero soy panadería. Hasta que recordaba, decía, no, más bien yo soy como una antojería, vamos a decir, es un antojito que traes, ¿sí? O para una celebración, o para algo. Entonces yo me iba más como, o ya lo veía como que yo era más de postrecitos que como panadería tradicional, ¿no? Porque son panes de fiesta. Claro, los de sal sí son panes normalitos, pero los dulces sí son panes cargaditos, ¿no? Sí, imagínate, toda la mantequilla. Me acuerdo mucho cuando tuve las oficinas ahí en Plaza Las Torres y de repente llegaban los olores. Ay, no puede ser. Sí. Como tenían los hornos ahí todavía, ¿no? Sí, ahí tenía que cruzar una calle, o sea, ¿no? Sí. Entonces, pues ha sido eso. Yo creo que emprender en Durango es... Emprender en general, ¿no? Emprender en general, creo que se facilitan las cosas administrativamente. Creo que está bien. Pero Durango sí ha sido un mercado difícil, nuestra economía en general pues no es de las mejores a nivel nacional, entonces hay que picar mucha piedra y hay competencia, ha habido mucha competencia que también eso pues nos pega a todos, pero yo creo que sí es sana, eso nos ayuda a que la gente vaya conociendo este tipo de producto y bueno, pues siempre tratar de cuando vayan a emprender no tratar de decir, porque a él está yendo bien, a mí también me va bien, entonces voy a hacer lo mismo que él, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho mercado, muchas opciones de emprendedurismo para hacer y yo creo que, ¿qué recomendaciones? Pues, híjole, no perder hilo, dedicarse al 100. Cuando iba a abrir yo la panadería, hubo gente que me decía, yo le entro de tu socio, yo me voy contigo, lo que necesites. Dije, ok. Yo estoy renunciando a mi trabajo, a mi lugar de residencia, estoy dejando todo y empezando desde cero para dedicarme a esto. ¿Tú vas a renunciar a tu trabajo? No, o sea, espérate. O sea, es que yo trabajo, tengo base. O es que yo tengo mi trabajo es ser director de una empresa. Pues, claro. Si quieres dedicarte conmigo es empezar desde cero y renunciar a todo. No necesito socios. Es que yo le meto la lana y por eso, ¿y qué vas a hacer? No, pues yo te doy el dinero, por eso, pero... Yo voy a meter a hacer pan, yo voy a amasar, yo voy a cargar bultos de harina y sal y azúcar, ir al mercado, ir a buscar clientes y estar en la tienda. No, pues así no, o sea, yo sí le meto. Dije, no, así no. Entonces, si te vas a dedicar a algo, dedícate al 100%. Si es que quieres que sea tu fuente de ingreso, ¿no? Sí. Porque si lo ves como un negocito por ahí de lado para que lo que salga, lo que yo llegué, de repente me decían, pues qué chiste, pues tú tienes Santo Pan, pues qué a gusto. Sí, llegué en cero. Nadie conocía Santo Pan cuando yo llegué y era un producto nuevo, a un costo diferente. Y pues son 10 años ya de trayectoria. O sea, yo llegué por una mano adelante y otra atrás cuando de plano llegó un momento en que aún tenía para abrir. Estuve a punto de vender mi coche, el que traía, y me dijo mi papá, yo te presto. Ya al último jalón, y abrí con lo básico. O sea, era lo básico, y poco a poquito se fue dando, ¿no? Algo muy cierto, digo, aparte que no hay una carrera de emprendedurismo, si bien sí tienen clases de emprendedurismo. Sí, pero no te desarrolla tanto. Había una institución que era el INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, que era del gobierno federal, buenísimo, la verdad es que yo tuve varios proyectos con ellos,
en donde te financiaban o era a fondo perdido. Y bueno, desafortunadamente con este nuevo gobierno desapareció ese instituto. Si estuvo mal manejado por los anteriores gobiernos, lo hicieron, no sé, pero por lo menos a mí como emprendedor me ayudó muchísimo. Adquirí maquinaria nueva, adquirí mucha capacitación por parte de ellos. Incluso lo último que logré antes de que desapareciera fue una aceleración de mi empresa, en donde nos hicieron manuales operativos, formatos, de todo, casi como para franquiciar. Como una consultoría enfocada a franquicia. Una consultoría enfocada a franquicia. Ya no quise franquiciar porque no cumplía, hay que tener ciertos, por ejemplo, tener en ese entonces varias sucursales por varios años, cosas así, ¿no? Y yo lo que quería poner orden en mi empresa. Entonces hicimos todos los manuales, todos los contratos de prestación de servicios, formatos, organigramas, controles administrativos, operativos, desde que abre uno la tienda hasta que la cierra, desde que abre uno la fábrica hasta que la cierra, desde todo. Es ponerlo ya bien. Yo decía, es que yo aproveché todo eso con el INADEM. Si salió una convocatoria, yo metía todos los papeles y incluso llegué a pagar para que me desarrollaran, porque eran términos que yo no ubicaba, porque yo nunca llevé emprendedurismo. Pero bueno, afortunadamente había despachos, incluso en la universidad, la UGEP tenía uno de aceleración. Y fíjate que algo que pasó muy padre es cuando yo abro, un chavo de Chihuahua se da cuenta que abrí yo una panadería artesanal europea, vamos a decir. Ajá. Y me contacta y me dice, oye, yo desde hace 2 años, 3, quería hacer eso en Chihuahua. Me metí a estas incubadoras del TEC de Monterrey. Y me dijeron, no, pero esto no va a funcionar aquí, en Chihuahua. Oye, pero no, entonces hicieron todo el estudio y dije, no va a funcionar. ¿Cómo lo hiciste? Dije, pues yo no hice estudio. Yo no hice estudio, porque obviamente estoy seguro que si hubiera hecho un estudio de mercado, hubiera sido, no, es como, si me lo venden en 5 y llego yo, ¿lo comprarías por 20 pesos? No. Y entonces me dirían, no abras. En efecto. Sí. Entonces dije, yo no hice, cabrón. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Pues me aventé, cabrón. Creía en mi producto, creía en el proyecto y estaba seguro de lo que iba a vender. O sea, estaba yo seguro y convencido que lo que yo iba a ser un producto de calidad. Eso es algo muy interesante. Que les iba a gustar. ¿No? O sea, al año y medio abrió su panadería y ahorita es súper exitosa en Chihuahua. Estamos en constante comunicación. Yo he ido a Chihuahua con él ha venido con su familia. Tenemos una amistad padrísima con Chuy Grajeda. Y fue un caso de que dice, y luego les ponía los de Pichi, a los que me dijeron que no se podía. Y yo le decía, porque de repente me decía, es que tengo miedo. Le digo, pues con miedo, cara, así aviéntate, con miedo. Sí, pero aviéntate, o sea, con miedo, ni modo. Y así lo he hecho yo, con miedo. Yo soy mucho de pensar las cosas y darle, así como el local, pues está bonito, pues aviéntate. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Aviéntate con miedo, pero aviéntate. Si es tu primera vez, no, yo he tenido miedo otras veces. Sí, esa fue una experiencia muy padre con él, porque al final él tuvo la oportunidad de estar en España y ahí fue donde él nació todo este rollo, de abrir una panadería, pero le dijeron en la incubadora, no, esto no va a ser negocio. Y ahorita afortunadamente le ha ido increíble, es una propuesta muy padre en Chihuahua y él se dedicó a eso, su esposa y él se dedican 100% a eso. Entonces, pues es algo que le gustó, ¿no? Que le gusta y se aventó. Pero sí me dijo, ¿cómo lo hiciste? Pues así. Sí, no, yo hago un estudio de mercado y no hables. No, a mí me han pasado proyectos para revisión y generalmente platico con las personas que traen la idea. Y me han pasado los proyectos que han desarrollado incubadoras y digo, no, es que sí es válido, sí puede funcionar, o realmente digo, esto que te pusieron aquí no sirve. Sí. Por esto y esto. Si evitas esto, te va a funcionar. O sea, todo está muy bien, pero esto no le hagas caso, porque no va a funcionar. Sí. Sí, no, me tocaba a mí también llegar a ser juez de algunos proyectos y eran, no sé, querían vender sobrecitos de miel pulverizada, miel de abeja pulverizada como el canderel o el azúcar, así.
Y luego en su proyecto era, pues voy a abrir un local en Paso Durango de 100 metros cuadrados, vamos a pagarse 50,000 pesos de renta, vamos a tener 3 oficinas para el director, la subdirectora, la y luego asistente, una recepcionista, y lo que vas a vender, sobrecitos. ¿Pero cómo? Pues haz cuenta, paquetitos de 20 o de 10 o de 50 para restaurantes. Dije, pero ¿por qué no Paso Durango? Es que según las estadísticas es la mejor plaza. Y es donde más mercado hay. Pero, o sea, sí, pero no. Sí, pero no. ¿Y cuánto vas a ganar tú como director? Pues yo le puse 25,000. Se me hace... Entonces de repente se veían unos cuentones y yo decía, y vendiendo sobrecitos, no, o sea, no lo dudo que salga, pero no es por ahí. no vas por ahí. No, a mí me pasó al principio, yo los primeros años, pues, pagaba nóminas, renta, luz, todo, y de repente, ay, esto me quedó. Y una vez hablando con una amiga me decía, ¿cómo te va? Y yo, pues padre, ya estamos aquí, ya le vendemos a tales restaurantes. ¿Y cuánto ganas en ese entonces? Pues mira, al mes me quedan como unos 10,000 pesos. ¿No? ¿Qué? 10,000 pesos. ¿Por toda la chinga? Si acá ganabas casi el triple y, pues, sí, pero está padre. Y dice, no, o sea, como que ahí fue como que, sí es cierto, o sea, sí me gusta, está padrísimo, es mi sueño y todo, pero claro, era soltero en ese entonces y vivía con mis papás, entonces como que no había tanta presión. No había bronca, ¿no? Entonces, había flujo, pero... Sí, entonces pues yo estaba a gusto pero de repente te das cuenta que no, o sea, debe ser negocio también, ¿no? Debe ser negocio, entonces empiezas a hacer ajustes, empiezas a hacer recortes y una administración financiera más rígida, controlada. Yo antes no hacía ni cortes de caja, me entregaban, esto se vendió, gracias. De repente eran inventarios, de repente eran cortes, y un sistema de ventas, porque sí, ¿no? Al principio era algo que lo hacías por pasión y gusto, pero también debe ser negocio, ¿no? Sí, al principio lo vas haciendo totalmente por inercia, ¿no? Lo que te va apareciendo, lo vas atendiendo. Es que te entiendo, puedo hacer la analogía de que cuando uno va viendo que el negocio va creciendo, pues te enfocas mucho en el crecimiento, no tanto en el flujo digo, en si hay utilidad o no, porque estás vendiendo y estás comprando y estás pagando y dices, esto va funcionando, pero llega un punto en el que dices, a ver, ¿qué está pasando? Sí. O sea, tengo flujo y puedo vivir del flujo, pero realmente tengo una utilidad, realmente si es negocio o nada más el paso de recursos es lo que me da esta nube en pasillos. Sí. Y eso a muchos nos pasa, por eso es muy bueno tomar cursos de administración y planeación financiera. Totalmente. Muchos saludos de la Guzmán, de Eda, Carlos Berumen, Pedro García Escamilla, Diana Chiriguya y de don Jesús Muñoz. Hola, Jesús. Saludos, salud. Aquí platicando de las aventuras de ser emprendedores y aventarse con miedo. Sí, yo siempre le decía, con miedo, cabrón. Y ya quedó como que esa frase, aviéntate con miedo, güey. Pues sí, es que miedo nunca se te va a quitar. Nunca te va a quitar, y si lo haces, pues nunca vas a hacer por miedo, ¿no? Tener ahí miedo, y de veras que hay veces que le digo a mi esposa, híjoles, ¿qué estoy haciendo? Yo sería un feliz godín. Sí, es lo que le decía, yo extraño esas quincenas que sin problema. Puente. El puentecito. No es 19 de mes, hay que pagar seguro. Sí, así como, le digo, extraño, porque luego me dice mi esposa, ¿y qué extrañas de la Ciudad de México? ¿Qué extrañas la extraño la ciudad, extraño a mis amigos. El trabajo sí, dije, pero lo que más extraño es ese cheque que me llegaba cada 15 días. Sin problema alguno. ¿no? Y todo para mí. Sí, entonces, hace 1 año y medio nos aventuramos a abrir 2 sucursales más y hacer un centro de producción. Y fíjate, ahí sí a lo mejor, como dices tú, el estudio, ¿no? Ahí sí faltó mucho estudio, porque mi lógica era, si en 2 tiendas vendo bien, pues en 4 voy a vender súper bien. Entonces, pero si abro 4, ya no voy a tener espacio para producir para las 4. Entonces, necesito un espacio más grande para producir más y entonces tener abasto. Y 1 año y medio después dices, híjole, no fue tan acertado esa lógica o ese impulso que me llevó a hacer eso. Porque lo que yo tuve que haber hecho primero era sí abrir las 2 tiendas,
seguir produciendo donde estaba. Y si ya de plano me veía muy apretado, ahora sí abría, ¿no? ya era justificable. Ah, no, yo primero abrí el centro de producción y luego abrí las 2 tiendas y di cuenta que si vendíamos esto, ¡pim!, subió así. ¿Por qué? ¿Qué hice? Mi mercado lo dividí. Ah, ya me queda más cerca. Ya me queda más cerca acá. Ya no te quedas acá. Pero los gastos, Exactamente. renta, luz, Sueldos. nómina, todo. Y la verdad es que el año pasado fue ya estuve preguntando, no es consuelo, pero creo que fue un año muy difícil. Sí. Muy difícil. Y yo decía, es que soy yo, algo estoy haciendo mal, la regué en abrir. Y, o sea, sí, creo que ahorita digo, a lo mejor sí no fue una buena decisión. También el tema es que algo que nos rompe a los emprendedores es la renta de los locales. Sí. Híjole, Sí. yo creo que ese es el coco. Yo les puedo decir que donde empecé pagaba 9,000 pesos empezando. Cuando me salí pagaba 22,500. O sea, fue algo que dije, ya no puedo. O sea, yo me tenía que salir sí o sí porque ya no podía. Sí. O sea, ya no. Si bien tenía todo concentrado ahí y salía para pagar, pues yo decía, me están asaltando. O sea, sí salía, pero no se va. Sí, o sea, siento que yo con todo gusto así dándole. Entonces yo decía, no se puede, o sea, está bien que sí, pero no se puede, o sea, porque yo hacía cuentas, me acuerdo que en ese entonces quería comprarme una moto para repartir, que fue un error también eso, porque iba con mi moto repartiendo y cuando abría la caja todo el pan hecho trizas, porque se mueve. Pues sí, andaba en la moto bien a gusto y no, bueno, en ese entonces una moto costaba 15,000 pesos, hoy en día esa misma moto cuesta 34,000 pesos, y yo no he duplicado a ese grado mi producto como todo lo demás, ¿no? Como las rentas. Sí, te entiendo. Entonces me pasó eso de que hice esa expansión, yo va a vender más, va a producir más, y la verdad es que no fue así. Lo que pasó fue que acercaste el producto a los consumidores. Sí, entonces lo que hice fue aumentar todos mis gastos se fueron al cielo, con la misma venta, entonces obviamente mi utilidad pues bajó, ¿no? Me faltó yo creo que un estudio más a fondo, más a conciencia de qué pasaría en los escenarios A, B, C. Una tía dice, es que los americanos son muy, muy prácticos, ellos hacen el escenario A y plan A y plan B, ¿no? Y a veces por irnos sin miedo o por irnos al valiente, y órale, todo lo plan que A y B, vámonos así. La lógica me dice esto, pues no, la lógica no fue así. Y la verdad, pues bueno, un año difícil, Durango difícil como estado, muy noble. Yo decía que Durango era un estado para emprender virgen y fértil, ¿no? O sea, que lo que emprendieras podía surtir, pero bueno, hay factores económicos que nos pegaron a todos y yo creo que fue un año muy difícil. Pero así fue. No, es que uno va aprendiendo. Es que uno como emprendedor nunca terminas de aprender, porque cada decisión te va a dejar una enseñanza que nos va a costar tiempo y dinero, ¿sí? Pero seguimos caminando, o sea, ¿sí? Me costó, me reestructuro y trato de solventar el gasto anterior en esa decisión, pero ya sé que tengo que hacer esto. Sí. No nos queda porque no tenemos un tutor aquí, uno de los estos de tanque de tiburones, aportándonos o puchándonos al oído de alguna manera, no lo tenemos y vamos, y a lo mejor le preguntamos a nuestros papás o a nuestros amigos, oye, esto y lo otro. Al final tomamos la decisión personalmente, pero tratamos de que el mundo nos diga por dónde, pero no. Sí. De repente ves opiniones muy encontradas o muy diferentes que dices, híjole, aquí le hago caso. Y tienes que tomar pues así, de aquí el marido güey, vámonos. Porque yo creo que sí nos falta eso que tú dices, más formación para emprender, algo más, una guía más estructurada. Y también, algo de eso de emprender, también ventas. Sí, nos falta muchísimo. Yo lo que les digo a los chavos que están al frente del mostrador, no sean despachadores, o sea,
No es como el de la gasolina que llega y ¿cuánto? 100, 100. O sea, vendan, hay que vender nuestro producto. Hay algunos que las gasolineras, oiga, le pongo un aditivo, le checo el aceite, pero hay que ser vendedores. Yo creo que nos falta mucho cultura de ventas, trato al cliente. Exactamente, a todo el mundo como que es que está estigmatizado también, que es muy malo ser vendedor. Así es. Es malo ser vendedor. Entonces, pero hace falta, a todos nos gusta que nos traten bien cuando llegamos a un lugar. Así es. ¿Sí? Y están haciendo ventas a final de cuentas, ¿no? Que te pongan tu vasito de agua que te gusta, tu mantelito, tu cubierto, tu no sé qué que te gusta. Entonces te apapachado y pues vas a ir siguiendo. Sí, ese tipo de detallitos. Es eso, yo creo que nos falta mucho de ventas. Y la verdad es que nos faltan ventas, capacitamos en ventas, trato al cliente. Mucha gente decía que Durango tenía no muy buen trato a los turistas, a la gente que nos visitaba. Y a veces yo creo que nos malacostumbramos a eso, ¿no? Pues tú sabes que pues no hay esa cultura del servicio, que te avientan ahí las cosas. O sea, porque hay lugares, y hablo a lo mejor de restaurantes, o algo que tienen muchos años, y que ves a los mismos señores que te atienden desde hace 20, 30 años. 800,000 años, sí. Y pues ya no los cambia, y así es, y sigues yendo porque está rico, pero el servicio deja mucho que desear, ¿no? Y en cambio hay otros que es un servicio impresionante. Yo siempre pongo lugares como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, que el servicio es, así sea unas quesadillas, unos tacos, hasta un restaurante, el servicio es increíble, ¿no? Porque la gente, pues de eso vive, del servicio. Yo sé que a lo mejor la autora está preguntando por la receta. Ya intenté preguntarle por la receta y me dijo que estaba en internet, pero no me quiere decir de cuántos gramos es la pizca y la chícara que le pone. Ni la pizca, ni la pizca. Así es, sí, no, pues ya todo está en internet. La verdad es que lo práctico es hacer manitas, decían los cirujanos, ¿no? O sea, el chiste ¿Prueba y error? Sí, prueba y error. Y a veces una amiga chef, Rosy, me decía, yo lo único con lo que no trabajo es con el pan. ¿Por qué? Si eres muy buena, eres buenísima haciendo, sobre todo en especialización con comidas francesas, estuve en Estados Unidos muchos años y es excelente chef. Dice, porque trabajar con seres vivos es lo más difícil que te puedes tocar. Y las levaduras es eso, seres vivos, ¿no? Si hace calor, te crece el pan de más. Si hace frío, no crece. Si la altura, si va a llover, si hace aire, si va a llover, absorbe agua. Entonces, tienes que hacer forma. Una pregunta. Mi mamá hacía unos pasteles muy sabrosos en mi infancia y le enseñó la receta a la señorita que nos ayudaba a cuidarnos, a la nana. Entonces, una vez le pidió que nos hiciera unos pasteles. Y luego ya cuando mi mamá me dijo, ve por ellos, me dijo, ay, pero está embarazada, a lo mejor no le salieron. Y los pasteles no le quedaron como siempre le quedaban. ¿Es cierto que sí influye a ver? No, yo creo que es mucho mito. Ya es mucho mito. Ya es mucho romanticismo. Sí, no debe de... Mira, lo tengo muy presente. Mira, hay, por ejemplo, si hay recetas, sobre todo los pasteles, que sí hay que modificar la cantidad de azúcar dependiendo del nivel del mar. Como todas las recetas, o casi todas las recetas, están basadas en la Ciudad de México. Durango tiene una altura, está como en el rango, casi, siempre no sales. Pero tú vas a Mazatlán o vas a Villahermosa, ellos sí tienen que reducir o aumentar el azúcar para que es tema de niveles de... Pero ahí afuera no debería, pero debería de salirle igual. A mí me pasaba con los tamales. Una vez me hice tamales con mi hermana para Año Nuevo, creo. Era la primera vez que hacíamos. Y el mito es, no se tiene que salir nadie de la casa o de la cocina de los que empezaron a hacer tamales. Nadie se tiene que enojar, nadie no sé qué. Entonces no salían crudos y 2 horas y crudos. Le hablé a un amigo a la Ciudad de México, oye, pues tu mamá pregunta. No, dice que patees el bote y le miente a su madre. Pinche bote, que da. Y ya, y nada, hasta mi mamá. Y dijimos, es que se fue mi hermano, pues se fue a no sé dónde, a la tienda. Sí. Hasta que hice de madre, pues ¿cómo los pusieron? Pues acostados. Entonces todas las del vapor, pues lo cubrimos. Nunca se iban a cocer en la vida,
Pero el pinche bolero tenía bollado, mentándole y diciendo... Y que no saliera nadie. Sí, o que flote. Claro, hay cosas que sí, ¿no? Pero digo, yo creo que eso del embarazo pues debe haber sido algo. Y a lo mejor su gestión que no va a salir y no le salió, ¿no? Yo a lo mejor. Y nos ha pasado, ¿eh? A mí cubrí hace poquito a un panadero del turno nocturno. Pues ahorita voy a hacer los panes. Así no crecían. Y no un día, ni dos, ni tres, 4 días seguidos no me crecían los panes. Y luego, oye, sé que estás de vacaciones, pero ¿cómo le haces que no me crecen? Pues así, hazle y ponle. Y ya me hizo unas modificaciones que él hizo a la receta. Mira. Y pum. Entonces dices, pues así pasa de repente, ¿no? Sí. De repente no pasa, ¿no? Entonces, es eso, pero claro, es parte del romanticismo de la gastronomía, ¿no? Sí, del humor que andes, volviendo a Tita, ¿no? Del humor que todos andes. en la boda, ¿no? Sí, entonces hay mucho, pues está padre, es parte de como para chocolate, yo creo que es un ejemplo claro de todo ese romanticismo y ese misticismo que hay, ¿no? Esa cultura por las cosas, por la gastronomía, que es un arte efímero que se acaba rápido, que tú pruebas, pero pues bueno, te toca todos los sentidos. Sí. Te tardas mucho en hacerlo y dura muy poco. Es un pleito que siempre tengo yo con eso, ¿no? Pero qué rico. Sí, qué rico es. Jorge, pues muchísimas gracias gracias haber estado aquí. No, y te voy a invitar a una de mis clases para que platiques con los muchachos. Con todo gusto. Y no, pues muchas gracias. Y cuando me asignen clases, No, claro que sí. Sí me gusta llevar gente real que esté al día a día, que haya pasado por circunstancias, por toma de decisiones y que pueda dejar un mensaje de que sí se puede, pero hay que poner la pasión y dedicarte a ello. Es muy bonito decirlo o encontrarte muchos videos como ahorita hay en YouTube. Sí, todo muy bonito, perfecto. Que todo es perfecto, pero realmente la fórmula no es perfecta, tiene demasiadas variables. Sí, que todo es perfecto y todo fluye y nada que ver con la realidad. No, con todo gusto, encantado de participar y muchas gracias, Rodrigo Roberto, por invitarme a este programa excelente y me la pasé muy bien. Perfecto. Muchas gracias, te invitaremos próximamente. Una segunda parte para sacarle la receta. Sí, la receta, ahora sí hay que sacar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por vernos, ya saben, denle like a este video, compártanlo, síganos en nuestras redes, síganos en YouTube, síganos en Facebook, síganos en Instagram y nos vemos por aquí la semana que entra con un tema de gran interés para todos. Salud, gracias, pues. salud y nos vemos.